¿Cómo les ha ido? Doctores, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Buenos doctora. Muy días, bien, gracias a doctora. Dios, usted. Bien. Bueno, vamos a empezar con la relatoría. ¿Cómo nos fue ayer? Pues bien, gracias a Dios hasta eso. Qué bueno, me da mucho gusto. Los que fueron a lo de la vacunación, ¿qué novedad nos van a contar? ¿Qué chisme nos van a contar? ¿Cómo nos van a actualizar? Pues nos dieron una capacitación, empezó como a las 9:15 aproximadamente de la mañana y acabamos como a las 12 pasaditas y pues vimos cómo se va a preparar la vacuna, o sea, cómo se va a hacer la dilución, cómo se va a aplicar, cómo va a ser lo de recibir a los adultos mayores. También nos explicaron cómo es que llegan las vacunas, quién es el que las recibe, quiénes nos van a estar vigilando. Y pues los que nos van a estar vigilando es la Sedena, que no podemos hacer nada si no está la Sedena, porque si no, si hay algún problema, pues estamos infringiendo ante la ley. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, se nos acabe las vacunas, tenemos que decirle a nuestro supervisor y el supervisor le tiene que hablar a Sedena para que vea que van a sacar otro, pues sí, otro termo, así le llaman, otro termo donde vienen las vacunas y cómo las vamos a abrir, que lo estemos agarrando, pues el frasquito lo agarremos bien porque no es como las otras vacunas, que hagamos bien la preparación O y sea, las vacunas pueden romperse y echarse a perder, pero esta no, ¿cómo? no, de que el frasquito, por ejemplo, bueno, tengo esta pluma. En las vacunas hay veces en que pues le limpian la, la tapita y luego pues ya introducen la jeringa. En este caso no debemos de tocar la parte superior, debemos de agarrarlo de los lados y antes de prepararla tenemos que hacerle 10 veces, o sea, girarla 10 veces, pero no le debemos de hacer rápido porque si no le echamos a perder, tiene que ser lento y se nos hizo la recomendación que pues cuando lo hiciéramos así, que se fuera como para las paredes del frasco y no cayera directamente para que no se hicieran pues burbujas de aire y todo eso. Y luego pues ponerle el cloruro de sodio que nos van a dar y otra vez hacerle así y una vez que ya tengamos pues la preparación, solamente obtener 1.8 mililitros. O sea, no debemos de agarrar de más porque pues en el frasquito están contados que son para 5 dosis. No debe de ser para más dosis ni para menos, porque en caso de que se nos esté quedando mucho, por así decirlo, residuo, es que estamos haciendo mal la aplicación. Y el residuo que quede, porque si va a quedar poquito, se debe de tirar, ya que pues hay veces en que como está quedando residuo, lo están utilizando para vacunarse entre los mismos que están ahí, pero pues es un mal manejo de eso, porque no se debe de hacer así, porque a veces no, el residuo no es suficiente y empiezan a buscar de otros frasquitos para prepararse, pero pues no se debe de hacer eso. Por eso la Sedena, cada vez que se acaba, nos va a estar vigilando que sí lo estemos desechando. Bueno, está muy bien. ¿Y cuándo van a empezar la vacunación? Nos dijeron que hoy iban a llegar a ¿Qué, Lerdo. Nancy? Nancy, ¿nos qué? ¿Mande? ¿Nos qué? Dijo Nos usted. dijeron que hoy iba a llegar a Lerdo, pero que se nos iba a estar marcando de último momento para que nosotros, ya sea que lleguemos a un centro todos en común y de ahí nos distribuyamos, o ya en el centro específico por nuestra seguridad, pues que no se nos puede avisar con tiempo, pues por lo mismo de que no nos vaya a pasar algo o de que digamos la información de dónde va a estar y que vaya a haber un ataque. Entonces, a última hora es cuando se nos avisa de que ya mañana a tal hora es aquí.
y pues se nos recomendó que fuéramos como civil y nomás lleváramos la bata blanca de médico para por lo menos de no ponernos en riesgo. Ok, pues ya nos tendré informadas de cómo va cómo va Nancy, progresando el asunto. Nancy, bueno, si me permite la doctora, yo tengo una pregunta para Nancy. Oye, ¿por qué en Lerdo? ¿Por qué no van a iniciar en Gómez? ¿No te dijeron eso? No, no nos dijeron el por qué, A ver, pero otra vez, no nos qué, Nancy. Yo sí sé por qué. Nancy, espérenme. ¿No nos qué? no nos dijeron el A por ver, qué. fíjese. Quiero que preste mucha atención, porque las 2 veces que la he detenido, no dice dijeron, dice otra cosa. Entonces debe ser muy cuidadosa, porque si usted no hace todo lo posible por corregir eso ahorita, se le va a quedar. ¿Sí sabe a qué me refiero o no, Nancy? No, Es que dice, cuando habla rápido, en vez de decir dijeron, suena a dijeron. ah, ¿Sí? O sea, eso es lo que está diciendo. Entonces, si usted no hace conciencia de eso, o sea, todos, con las muletas que usamos, yo creo que ustedes pueden identificar perfectamente cuáles son las muletas que cada uno de sus maestros usa con ustedes. Y eso es porque nadie nos ha dicho, está usted usando mucho esta muleta. Y a veces porque aunque nos lo dicen, no queremos tener el acto de conciencia de trabajar sobre eso y evitar las cosas. Pero lo que ustedes tienen que comprender es que como médicos son sujetos objeto de mucha crítica. Hay que tratar de mejorar cualquier tipo de situación que pudiera generar una falsa idea. Si usted está diciendo la palabra correctamente, es solamente que al momento de decirla la dice tan rápido que a mí me suena a otra cosa. Y puede ser que usted esté diciendo la palabra de manera correcta, pero si no es así, hay que corregirlo. Ahora sí, ¿quién sí sabe de lo de Lerdo o qué cosas estaban preguntando? Yo sé. A ver. Sí, o sea, pregunté que por qué van a iniciar en Lerdo y por qué no en Gómez. Es porque se empieza con municipios de alta marginación, entonces por eso es que se empezó como que en municipios como Tlahualilo y otros así que la verdad no me acuerdo el nombre, y van a ir hasta, o sea, como que de municipios de alta marginación hasta municipios que tengan como que más estable la economía. Por eso es que Gómez y Durango van a ser de los últimos municipios en el estado de Durango. Y bueno, también, por ejemplo, en el caso de las megápolis, por ejemplo, en el Estado de México, como está muy poblado, están empezando ¿cómo se llama? En los municipios o colonias de mayores brotes. No sé si eso respondió la pregunta. No, sí, muchas gracias. Entonces, congruentes con la cuarta transformación, estamos con primero los pobres, ¿no? Además es cierto. Yo la única situación que a mí me pareció medio locuaz es que las vacunas de Pfizer, que son las que necesitan el proceso de congelación para mantenerse de manera apropiada, debían haberse reservado para la población, como dice, de las megápolis, porque la probabilidad de que llegue la segunda dosis y puedan volver a trasladarla sin problemas hasta donde la aplicaron, pues a mí me parece que logísticamente es un gran riesgo. Eso significa, porque ahorita ya llegaron y despliegan a la población para que vaya a vacunar. Pero ¿saben si van a tener población disponible para cuando llegue la segunda dosis? No. En cambio, la dosis de Pfizer, si se aplica acá, cuando llegue la segunda dosis, puede aplicarse sin ningún problema.
Creo que la vacuna que más horas tarda viable, una vez que la saque uno o prepare uno, creo que son 6 horas. Sí tenemos poblaciones en el país que están a más de 6 horas del punto citadino más cercano. Y ese proceso de congelación no se puede mantener con un refrigerador normal, o sea, necesitarían llevar un refrigerador de carnicería y en eso transportar las vacunas. Sí han visto que algunos carros dicen, este carro está equipado con refrigeración, ¿no? O sea, esos que están equipados con refrigeración generalmente lo que tienen es refrigeración a menos 20 grados y usualmente son productos del tipo de las carnes, donde llevan algunas reses o cerdos manejando. Entonces, uno necesitaría tener una camioneta de ese tipo para poder manejar los biológicos. Y la densidad de población, que así se dice Lilibet, densidad de población, en esas zonas no es tan grande como para tener que hacer el movimiento de un camión equipado con congelador y pues eso causa problemas, ¿no? Entonces, problemas de logística. Entonces, yo creo que el gobierno se está enfrentando a tener que resolver muchos problemas que van surgiendo en la marcha. Porque, por ejemplo, yo tengo entendido que hay una población en Chiapas que fue de los primeros lugares provincianos a donde se movió la vacuna, que toda la población completa dijo que no se iba a vacunar. Entonces, ¿qué hace uno con ese biológico que ya trasladó uno? O sea, el riesgo del mal manejo y que las dosis se echen a perder por mal manejo del biológico, esa es otra cosa. Lo de si lo que sobra lo estamos ocupando para manejarnos a nosotros mismos, la verdad es que cuando se envasan los productos, nunca se pone de menos, siempre se pone de más. Sobre todo en este tipo de situaciones en las que el vial va a ser picado en 5 ocasiones mínimo, se entiende que hay desperdicio que puede quedar en la aguja o al momento de cargar la aguja puede ser que yo no saque el 1.8, saque 2 y cuando ajuste yo el volumen, pues estoy perdiendo las 2 décimas que saqué de más. Entonces, siempre se pretende poner un poco de más para que esas pérdidas insensibles sean notorias. Aquí debemos tener mucho cuidado porque la instrucción debe ser muy clara para que el contenido no se diluya. Así que no sé, por ejemplo, si están recibiendo una jeringa de 10 mililitros con la que sacan todo el biológico y después van aplicando el 1.8. Eso es una cosa interesante que ya nos dirán cuando empiece la vacunación. Ok, ya nos enteramos bien de ese chisme. Si nadie quiere comentar nada, pasamos a la relatoría, por favor. Yo sí le quería comentar algo. Es que Adelante. de lo que dijo de que pues tarda 6 horas en descongelarse y todo eso, las mismas vacunas nos las da, bueno, en este caso Pfizer, en como que en la caja que trae, pues en la caja que viene contenida las plaquetas con las vacunas, si vienen preparadas pues para durar, creo que como unos 7 días, congeladas en el punto en el que deben de estar. Entonces sí, como que se tomó esa precaución. Sí, o sea, ese fue un requisito de comercialización que se hizo en que las vacunas debían salir preparadas de una forma tal que permitieran, pero fíjese, tuvieron que haber llegado al aeropuerto, ¿sí? Y
deben haber llegado al aeropuerto de Torreón. Así que por lo menos en eso hicieron un día. Y la logística es al siguiente día. Entonces, en ese sentido, lo que digo es que deben tener cuidados porque si van a poblaciones muy lejanas, además, ¿en qué región ¿usted se acuerda cuando ve las regiones de los hábitats naturales del mundo, Evelyn? ¿Cuáles regiones conoce? ¿Cuáles hábitats conoce? O sea, en cuanto a biomas y todo eso, Ajá, sí. pues la selva, la Ajá. tundra, los bosques, Ujú. el desierto, Ándele. ¿Y usted a cuál zona pertenece? semidesértica. La zona semidesértica. Y las temperaturas, dependiendo de las zonas, también hacen que en un momento dado pueda uno tener el riesgo de no tener el biológico apropiadamente almacenado. O sea, yo digo que todas esas cosas, no estoy diciendo que lo están haciendo mal. ¿Sí? Y la otra cosa es, por ejemplo, si ustedes han visto las entrevistas que le hacen a la gente que se está vacunando, están realmente agradecidos de estar recibiendo la vacuna. Y a diferencia de lo que dijo la Lili Telles loca, porque es una loca esa mujer, no, ni siquiera nos está importando qué tipo de vacuna vamos a recibir. Lo que queremos es una vacuna que nos permita, los que entendemos un poco más de esto, que nos permita disminuir el riesgo, porque a lo mejor el resto de la población piensa que con la vacuna va a tener cero riesgo, y ustedes saben perfectamente que eso no es cierto. Pero el resto de la población ya no nos importa. Lo que queremos es que nos pasen algo que nos permita incrementar nuestra respuesta y en consecuencia disminuir nuestro riesgo de muerte. Ni siquiera nuestro riesgo de infección, sino nuestro riesgo de muerte. Se supone que todas las vacunas que están autorizadas han cubierto al menos el 91% de efectividad. Ahorita ustedes están llevando clases con Rocío, ¿verdad? ¿Y ya platicaron con Rocío acerca de la efectividad de las vacunas? No, Bueno, todavía no vemos ese tema. es que fíjense que para que realmente disminuya el riesgo de contagio, los títulos de anticuerpos deben ser bastante altos. Y si no conseguimos ese titulaje, vamos a seguir teniendo el riesgo de infección. Entonces, yo creo que todos estamos apostando, o la mayoría de nosotros estamos apostando. Ay, es que tengo una gripa que de veras no me ha dejado vivir estos días. Estamos apostando a la disminución del riesgo de muerte, no a la disminución del riesgo de contagio, a la disminución de un cuadro sintomático menos severo y no a la ausencia de un cuadro sintomático. Yo sigo pensando que el biológico de Pfizer debió haberse quedado. Además, hay muy poquitas dosis, o sea, son muy pocas las dosis que se consiguieron de Pfizer. Los amigos que yo tengo de Puebla, que fue donde yo estudié, recibieron la primera dosis de Pfizer y afortunadamente les administraron la segunda dosis antes de los 21 días. Creo que a los 20 días les aplicaron la segunda dosis. Pero hagan de cuenta que yo estaba platicando con ellos todavía hoy, pues ojalá de veras tengan ya el segundo refuerzo, porque si no, pues esta ventaja de la que estábamos hablando se pierde. Y hagan de cuenta que mañana a las 8 de la mañana me escribió, ya me aplicaron mi segunda dosis. O sea, están llegando algunas dosis y de Pfizer, ¿sí?, para que pudieran tener las dos vacunas del mismo grupo. En Reino Unido,
se les escaseó la vacuna de tal punto cuando empezaron el proceso de vacunación, porque también el proceso de producción ahorita ya es más en línea, más automatizado, pero se recuerdan que ellos empezaron creo que en enero, creo que la segunda semana de enero, la última semana de enero ellos empezaron con la vacunación. Entonces, para la segunda dosis ya se les habían pasado los 21 días y no tenían la segunda dosis. Entonces, lo que hicieron, ¿se acuerdan que ellos están produciendo, bueno, están recibiendo Pfizer, pero también están produciendo AstraZeneca? O sea, Astra es de allá del Reino Unido. Ellos decidieron, y tardaron más en aprobar esa vacuna, ellos decidieron la segunda dosis ponerla de una vacuna diferente. Simple y sencillamente porque las dosis se les habían agotado. Entonces lo que se comentaba era si el porcentaje de anticuerpos que se iban a generar iba a ser lo suficientemente fuerte para que aun cuando los sujetos ya hubieran recibido 2 dosis, pero de vacunas diferentes, pudieran tener protección. Y eso es cierto, porque los mecanismos que están usando las vacunas son totalmente diferentes. Entonces, puede ser, o sea, lo que me comentaban los médicos expertos en esto, es que habría que esperar algún tiempo a ver si esos que habían recibido dosis de diferentes vacunas realmente cubrían el espectro para no enfermarse. Entonces, cuando empezamos a recibir las vacunas nosotros, eso es una cosa que ya las autoridades de salud sabían. Entonces, sí hay que ser congruentes con eso de que primero las poblaciones marginadas. Y hay una gran razón para eso. Las poblaciones marginadas, una vez que contraen la enfermedad, sus probabilidades de sobrevivir son muy bajas. Entonces, las poblaciones aquí en la ciudad tienen, en ese sentido, mayor probabilidad de sobrevivir que aquellos que están alejados de un hospital. Por eso me parece muy entendible y muy deseable que primero aquellas poblaciones y luego nosotros. Pero sí creo que si el riesgo de disminuir la efectividad de las vacunas es alto, uno debería procurar primero que la población que recibe la primera dosis tenga garantizada su segunda dosis. Es que los mecanismos son tan diferentes que a mí se me antoja que puede ser difícil. A mí se me antoja que puede ser difícil, pero yo no soy experta en nada de eso. Igual y alguien puede pensar, bueno, si yo estoy usando 2 mecanismos diferentes, tengo 2 vías de protección, si mi sistema inmune reacciona de manera adecuada, muy probablemente voy a estar mejor. Otra de las cosas que también yo creo que bueno, al menos a mí me llama la atención, es, aunque el número de casos como tal no ha bajado de manera significativa, el número de hospitalizaciones que requieren de oxígeno, ese sí ha bajado de manera significativa. Entonces, ¿qué es cómo es que está reaccionando la población? ¿Cómo estamos reaccionando? No sé si comprenden qué duda se me genera. Sí, doctora, creo que sí, lo estoy comprendiendo. Se refiere a qué es lo que está sucediendo a raíz de que se está viendo una disminución en los pacientes que necesitan oxígeno. ¿Me equivoco? No, es lo correcto, en el sentido de, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya se murieron los que se tenían que morir? Es decir, la gente más débil inmunológicamente, ¿ya se murió? ¿Y los que no se han muerto son los que no hemos salido de casa todavía? Los que no se han infectado, bueno, sí han salido, pero no se han infectado. Sí, pero mira, por ejemplo,
En ese sentido, yo soy una de las personas que durante toda la pandemia no ha dejado de salir. Y no ha dejado de salir porque yo saco a mis perros a pasear. Pero al principio, la pandemia yo la vivía ya hasta el 10 de agosto. Entonces, durante todo ese tiempo, lo que a mí me generaba angustia no era que me fuera yo a contagiar en el sentido de que salgo a la calle, porque yo todos los días salí. Lo que me generaba preocupación es que se fueran a generar situaciones como esas de que, ay, te veo sin cubreboca y entonces te empiezo a decir cosas y te grito y hasta te agredo. Eso era una cosa que me preocupaba. De hecho, aquí en Veracruz, ahorita que estoy en Veracruz, si ustedes van por la noche al área del Boulevard, que no es precisamente el malecón, pero es un área como de paseo turístico y familiar, está lleno, muchachos. Todo el mundo anda con cubreboca porque ahí van los chicos a andar en patines, bicicleta, patineta. Entonces, eso está lleno de los muchachos que hacen eso y de los papás que llevan a los niños y me tocó ver un grupo de viejitos ahí. Yo dije, chin, ya me vengo a sentar aquí con ellos, ¿no? A tomar el fresco. Entonces, no es que no hayamos salido, pero por ejemplo, en mi caso, no hablo con nadie. O sea, mi consigna es, yo salgo, pero no hablo con nadie. O sea, así como yo voy, regreso con mis animales y no cruzo palabra con nadie. Y si voy a cruzar palabra con alguien, pues entonces ya me pongo el cubreboca, mantengo la distancia. O sea, no es que no haya salido, es que las medidas de higiene y distanciamiento social las exagero. Y miren, aún así ando con una gripa, ¿no? El lavado de manos, el gel. Dice mi hermana, ¿cuánta gente hemos cambiado nuestros hábitos? Y para los que alguna vez fueron, y no sé si Ramiro se haya dado cuenta de eso, que a Ramiro yo lo conozco mucho antes de la pandemia, en mi escritorio había una botellita de gel y yo salía del baño y usaba mi gel. Iba a las aulas y de regreso usaba mi gel. No, también en mi escritorio había hay un bote de Ray, Casa y Jardín, porque también, o sea, los moscos en esa región, por Dios, ¿no? Y a mí que me persiguen. Entonces yo entraba al aula, a mi cubículo y rociaba la cosa esa, y luego me iba el chisme del otro lado con la secretaria para dejar que se expandiera un poco el contenido y ya regresaba. Y en mi auto andaba yo trayendo una botellita de gel, porque también subía al auto y me usaba, porque se vuelve algo así de que, ¿a qué lugares estoy saliendo? ¿Dónde estoy poniendo las manos? Y uno se va volviendo obsesivo con esas cosas. Y en mi casa también usaba una botella de gel y ahí me van a decir por qué. Porque en la época invernal, por ejemplo, es tan fría la salida del agua que yo usaba el gel en vez del agua y jabón para lavarme las manos, ¿no? Entonces, hacía yo cualquier cosa en la casa y para no estarme lavando las manos, y no es por lo frío, sino porque tengo una piel muy delgada y con el agua fría se me parte la piel. Y tenía todo ese tipo de hábitos. Entonces, muchos de ellos, lo único que ha sucedido es que los he acrecentado. Y ojalá eso sirva para que muchos de nosotros que tenemos malos hábitos de higiene, o por lo menos no suficientes, los hayamos adquirido e incorporado y ya no se nos vayan. Bueno, creo que ya perdimos mucho tiempo, ya nos llevamos más de casi 40 minutos, entonces ahora sí, rápido, la relatoría. Ok, me tocó a mí hablar de la relatoría, bueno, de lo que hicimos ayer.
Esta se comenzó con la lectura, bueno, con la relatoría del día, que fue dada por nuestro compañero Miguel Mascorro, el cual nos recordó los objetivos que teníamos planteados para el día de ayer, que era ver las buenas prácticas clínicas, tanto el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. A continuación, nuestra compañera Liz Alexia empezó con su exposición, que era las buenas prácticas clínicas, e igual lo concluyó el mismo día de ayer. Después, la doctora nos habló de cómo las leyes éticas son más estrictas en investigación que en la práctica clínica, y muchos de nuestros compañeros hicieron comentarios al respecto, lo cual todo esto nos hizo reflexionar pues respecto al tema. Posteriormente, nuestros compañeros participaron ahora sobre los temas del Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. Y pues para finalizar se tocó el tema del examen, el cual pues tiene una fecha próxima, y se dejó como objetivo de esta clase empezar la exposición del siguiente tema, que es la de cohorte, y también pues tomar la decisión final del día del examen y los temas que va a abarcar. Doctora, tiene su micro apagado. Ya que Sofía nos hizo favor de recordar que tenemos pendiente ¿el examen para cuándo? ¿Para cuándo, Mario? Ayer estábamos discutiendo sobre si lo queríamos el viernes o el miércoles. Y pues una duda que tuvimos era si era mejor elegir un día en el que tuviéramos 2 horas de clase o solo una. El examen va a durar 20 minutos. O sea, y 20 minutos porque les paso el examen, les digo cuántas preguntas son, los minutos, y yo cierro mi recibida de respuestas a los 20 minutos. ¿Sí? Entonces, da lo mismo que sea miércoles o viernes. ¿Cuándo va a ser entonces? El viernes, doctora, por favor. Ok, viernes próximo. Bueno, no próximo inmediato, sino próximo cuando termine esta semana. Ok, ¿qué temas tienen, por favor, por si les faltó alguno? Sí, doctora, permítame. Sí, hicimos una lista. Sí, porque saben que, aunque yo no me acuerdo en este momento, pues tengo mi libretita donde estoy anotando qué temas vimos, y si no... Aquí está. Tenemos todo el desarrollo del ECA. Ajá. Variables que pueden ser cualitativas y se use chi cuadrada. Usted sígame diciendo en lista. Sí, las variables categóricas, las variables numéricas, la clasificación de los diseños epidemiológicos, los criterios de causalidad de Bradford Hill, compañeros, ¿se me olvida alguno? Poder La estadístico. TED Student también. Y el poder estadístico. De hecho, tienen varias cosas, ¿eh? O sea, Ujú. tienen lo que es conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia. Tienen lo que empezamos a repasar, el repaso de estadística, tienen cosas
hay que revisar. Tienen, ¿qué es una medición? Como dijera su compañera, lo que es el poder estadístico. Y todo el desarrollo completo del IECA. ¿Sí? Entonces, también tienen variables. ¿De qué son las variables y cómo se clasifican las variables por su función? ¿Y qué son las variables y cómo se clasifican las variables por su escala de medición? ¿Sí hemos visto eso o no? Sí, doctora, sí hemos visto todo. Sale. Pues entonces, perdón, Vale. podemos empezar, gracias. Podemos empezar ya la clase el día de hoy. Salud, doctor. Gracias. Voy a quitar mi micrófono. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, bueno, nosotros somos el equipo que vamos a presentar el estudio de corte y está conformado por Evelyn Elena, Ana Sofía, su servidor José Miguel, Fernanda Lisbeth, Fátima y Carlos. Y pues vamos a ver lo que son los estudios de corte. Bueno, la corte viene del latín cortis, que significa agrupación, y pues es uno de los estudios más utilizados en la investigación epidemiológica. Su característica principal es que se eligen a los sujetos que se van a investigar a partir de la ausencia o presencia de la exposición que pues nos interesa investigar. Y bueno, para explicarlo más simple, el estudio de corte implica una selección de un grupo y estos grupos, bueno, los sujetos van a estar expuestos a un factor de estudio que nos interesa. Y pues aquí solamente vamos a, bueno, el investigador va a observar a estos sujetos después de que ocurre la exposición. Bueno, aquí a ambos grupos se les va a seguir durante el determinado tiempo que dure el estudio y pues se va a registrar también la exposición y al final se va a comparar lo que es la magnitud y la frecuencia con la que ocurre la exposición en ambos grupos. Mm, Bueno, los estudios de corte prospectivo son similares. Miguel, ¿la Mande. frecuencia con la que ocurre qué cosa? La exposición que nos interesa investigar. No. A ver, aquí tiene usted dos grupos. Ujú. ¿Cuáles son? Un grupo que va a estar expuesto y otro que no está expuesto. Ok. Para los que hicieron ensayo clínico controlado, de ese equipo, ¿cuántos grupos tienen? El grupo que recibe el placebo y el grupo que recibe el fármaco de estudio. Ok, entonces tienen el grupo tratado y el grupo no tratado, ¿sí? El grupo experimental o el grupo control. Entonces aquí también tienen un grupo expuesto y un grupo no expuesto. En el ensayo clínico controlado,
¿qué es lo que ustedes están estudiando? O sea, en un diseño tienen un grupo tratado y un grupo no tratado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están estudiando? Aquí la inicio del tratamiento o el placer. Es pregunta, ¿eh? Se evalúa la eficacia o la efectividad del fármaco o sea, que tenga mejores resultados de uno que ya existe. Entonces, por ejemplo, si yo tengo sujetos con diabetes y lo que voy a usar es un hipoglucemiante que controla los niveles de glucosa, ¿los grupos tienen diabetes, sí o no? Sí. Lo que cambia es la maniobra que ustedes están usando. Un grupo recibe el hipoglucemiante maravilloso y el otro el tratamiento estándar. ¿Sí? Y entonces lo siguen a través del tiempo con 2 o 3 mediciones y al final de cuentas, ¿qué es lo que evalúan? O sea, ¿qué es lo que van a comparar del grupo tratado contra el grupo no tratado? Si se presenta alguna mejoría con el fármaco, si hay alguna reacción. A ver, tratándose de mejoría, lo que yo voy a evaluar son los niveles de glucosa. ¿Qué voy a evaluar? En este caso, pues sí disminuyeron. En este caso sí disminuyeron. Entonces yo voy a comparar la disminución de los valores de glucosa del grupo tratado con su fármaco maravilloso contra los niveles de glucosa del grupo tratado con el tratamiento estándar o placebo, ¿cierto? Ok, a ver. Entonces, aquí en este caso yo tengo dos grupos, uno expuesto y otro no expuesto. Los sujetos que están expuestos están pues sometidos a una exposición que el investigador no marcó. En el caso del ensayo clínico controlado, la exposición es el fármaco, pero el sujeto, el investigador, la está manipulando, ¿sí? Y en el caso de la corte, el investigador no puede manipular la exposición. Justamente cuando vimos la clasificación, nosotros dijimos, estos son experimentales y estos son observacionales. Entonces, este pertenece a los observacionales, el investigador no puede manipular la exposición. Entonces, dice que la selección se hace de un grupo con características al factor de estudio. ¿Cuál sería el factor de estudio, Miguel? Pues, por ejemplo, si se quiere estudiar la mortalidad de los fumadores atribuida al tabaquismo, Uh-huh. ¿Cuál sería la exposición? pues las personas que fuman Ok, entonces va a comparar un grupo que fuma contra quién? contra el que no fuma. Contra un grupo que no fuma. ¿Y qué es lo que va a medir como resultado? Pues las personas que están expuestas, o sea, que fuman, pues, o sea, si viven más o menos que las que no están expuestas al No, tabaquismo. si va a medir lo que viven, usted lo que mide es el Bueno, tiempo de supervivencia, pero usted me dijo la sí, mortalidad. la mortalidad. Bueno, pues, Pues, o ¿qué va a sea, medir? pues cuántas personas fallecen. ¿Cuántas personas fallecen en el grupo expuesto? Y lo va a comparar contra el número de sujetos que fallecen en el grupo no expuesto. Ujú, ¿Sí? O sea, ¿se da cuenta que esto sí, que acabamos de descubrir es diferente a lo que me dijo? sí. Ok, a ver, entonces dice, observa a los sujetos después de que ocurre la exposición. Bueno, las cortes, bueno, a ver, sigamos, ahorita, veamos ahorita
después de lo que exponga, si esto que está diciendo es cierto o no. Vamos a continuar. Bueno, y como también ya lo dijo la doctora, pues los estudios de corte prospectivo son muy similares a los ECA. Solamente que, bueno, porque se siguen a ambos grupos durante el determinado tiempo, pero la diferencia radica en que en los ECAs pues se asigna intencionalmente la exposición y aquí en los estudios de corte el investigador solo observa. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, antes se le consideraba a los estudios de corte pues los longitudinales, que aquí los sujetos eran observados por lo mínimo 2 veces. Y los prospectivos, estos, bueno, aquí los sujetos son reclutados, pues antes de la ocurrencia del evento y son estudiados para vigilar la ocurrencia del mismo. Y los de incidencia, estos generan información por la cual pues van a estimar una medida epidemiológica. Pero en la actualidad solo se le conocen como los estudios de corte. Bueno, sí, es que esta clasificación obedece a otra clasificación. Estas características obedecen a otra clasificación. Entonces, siguen siendo longitudinales. Ujú. ¿Sí? Ok, ¿Siguen siendo prospectivos, sí o no? sí. ¿Pueden ser retrospectivos? Ujú, también. Ujú. Entonces, son prospectivos y retrospectivos. Sí, es una clasificación que también voy a explicar más adelante. Ah, ok, sale. Entonces, sígale. Y al final veo todas estas cosas que me generan inquietud. Si le das a la siguiente, por favor. Bueno, como les explico los Les estudios de dije que por corte. favor, numeren sus diapositivas. Los estudios de corte son utilizados para determinar la ocurrencia de un evento específico. La población de estudio se va a seguir a través del tiempo y se va a comparar la incidencia del evento en los individuos expuestos. Todo esto se va a hacer a menos que ocurran pues los siguientes eventos, que se manifieste el evento de estudio, todos los sujetos de estudio declinan su participación o se pierde el contacto. Sí. Muy bien. Gracias, Miguel. Bueno, continúo. Los sujetos declinan su participación, el estudio termina o No se ven, ¿verdad? Sí, no. sí se ven. Ah, ya. Ya se ve. Ahí está ya. O los sujetos de estudio mueren. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok, entonces aquí en esto, ¿qué dijo? Los estudios en la 5. Usted lo que explicó es que los estudios de corte determinan la ocurrencia de un evento específico. Ajá, ¿Y los siguientes puntos a qué corresponden? que, o sea, todo, pues se va a hacer todo el estudio a menos que sucedan estos eventos, Ok, entonces esos puntos corresponden a cuándo termina un estudio de corte. Ajá. En el caso del ensayo clínico controlado, ¿cuándo termina el ensayo clínico controlado? No usted, al equipo de corte. Digo, de ensayo clínico controlado. ¿Cuándo termina? Cuando el paciente se cura Cuando el paciente se cura. o cuando pues se sale de la... Cuando se sale del estudio también.
O cuando se demuestra la superioridad. ¿Sí? Ok, entonces aquí estos son los puntos de terminación de una corte. Ok, ¿qué más? Ok, leas el siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver la clasificación de los estudios de corte. Pues esta clasificación se da dependiendo del inicio del estudio y de la ocurrencia del evento. Y se clasifican en los retrospectivos, prospectivos o mixtos. Los retrospectivos, aquí el investigador va a reconstruir la experiencia de lo que es pues, la corte en el tiempo, o sea, eh, estos registros ya tienen que estar y pues así de modo el investigador va a reconstruir la experiencia. Por ejemplo, el libro marcaba este, unos estudios de exposición y frecuencia en una empresa. Busqué también un ejemplo y me decía que en un hospital evaluaron la mortalidad de las personas que sufrían de cáncer de tiroides. Mm, Luego, los prospectivos, que aquí el Pero investigador, o sea, evaluaron la mortalidad que ocurría por cáncer de tiroides, pero estrictamente hablando no me explicó qué era lo que medían. O sea, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hacía yo para medir la historia de exposición? ¿Cómo le hago para identificar eso? En su ejemplo, ¿cómo lo marcó el autor? pues porque ya tenían registros de la mortalidad de las personas que sufrieron cáncer de tiroides. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo qué busco? ¿Qué busco en mi expediente? Comparar cuántas personas fallecieron y que No, sufrieron eso es lo cáncer. que comparo, pero en el expediente, ¿qué busco? O sea, la estadística que voy a usar es la comparación del grupo de sujetos que murió, pero la exposición, ¿cuál es? Mm, A mí no me queda claro. Pregúntele a uno de sus compañeros. Si a ellos les queda claro, yo no tengo ningún problema. Pues la exposición sería Es que como pues, usted lo está marcando, a mí me parece un estudio de casos y controles, no un estudio de corte. ¿Cuál es la exposición? Dice usted que bueno, tiene un grupo expuesto y un grupo no expuesto. ¿Cuál es la exposición? mm, ¿No serían los factores de riesgo a desarrollar la enfermedad? ¿Cuáles son? O sea, en este caso, ¿qué este ejemplo Mascorro? El cáncer de tiroides. El ajá, cáncer de tiroides. Por ejemplo, carga genética de cáncer de tiroides en la familia. Ese sería el grupo expuesto. A ver, entonces, ustedes dicen que la carga genética. ¿Eso me está diciendo Fernanda? Sí, ese puede ser Ok, una exposición. está bien, está bien. O sea, dice que carga genética es la exposición.
¿Y la variable de resultado es cuál? Que una persona que no tiene la carga genética desarrolle el cáncer de tiroides. No. Mire, el ejemplo que escogió usted, Fernanda, es el peor ejemplo que pudo haber escogido porque la tiroides justamente es una de las glándulas más sensibles a la radiación beta. ¿Sí? Y la radiación beta la tenemos por exposición prácticamente a cualquier cosa. Entonces, la incidencia de cáncer de tiroides puede ser alta justamente porque la glándula es muy sensible al efecto de las radiaciones. O sea, los sujetos no necesitan tener una carga genética. Lo que tienen no es la carga genética. Es, por ejemplo, toda mi familia puede tener cáncer de tiroides sin que tengamos un gen asociado al desarrollo de cáncer de tiroides, porque estrictamente hablando lo que compartimos es la exposición a la radiación. Seguramente a a lo mejor tengo una familia de radiólogos y todos somos radiólogos. Vamos a lugares de alta contaminación de metales pesados, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, la carga genética en el ejemplo que usted eligió, primero dígame, Fernanda, ¿usted es de este equipo o no? Sí, doctora. Ok. Entonces, lo que le voy a preguntar es, esta es la exposición. ¿Y cuál es la variable de resultado? Según usted. El desarrollo ¿El desarrollo de qué? El de la desarrollo enfermedad. complejo. ¿De qué enfermedad? O sea, del evento, o sea, que presenten el ¿Cuál evento. evento? El evento de estudio. ¿Cuál es el evento de estudio? Eso es lo que estoy preguntando. Pues el cáncer de tiroides, en este No. caso. ¿Cuál es el evento de estudio, Miguel? El evento de estudio es la mortalidad. Es la mortalidad. Entonces, a ver, Fernanda, ¿cómo le van a hacer con eso? O cambie definitivamente todo para que me lo pueda explicar. O sea, Miguel no me puede explicar cuál es la exposición. Y usted me pone una exposición, pero no coincide con el evento. Y si retomamos otra vez el, el estudio de la Pues es mortalidad que eso es lo del que le estoy tabaquismo, diciendo. Vuélveme a explicar cuál es lo que está explicando, porque no entiendo y se quedan callados. A pues, ver, vuélvalo a vol- explicar. volviendo a retomar el estudio de corte sobre la mortalidad en las personas con cáncer expuestas al tabaquismo, pues sería que ya se tienen estos registros de las personas expuestas, suponiendo que en el registro tienen que la mortalidad aumenta 50%, pues a partir de ahí el investigador se basa para Pero sigo sin entender cuál es la exposición. Lo que yo voy a medir es la mortalidad. ¿Y cuál es la exposición? el tabaquismo. El tabaquismo. Ok.
Y eres, ok, acaba de explicarlo. Y pues ya el investigador, pues a base de esos registros, pues va a registrar una nueva exposición y frecuencia del evento. ¿Qué es lo que va a registrar? Ujú. ¿Qué es lo que va a registrar? Ah, pues si se presenta una mayor mortalidad o una menor. ¿Cuál es la exposición? Es que dice, la exposición al tabaco y lo que va a registrar, yo no entendí qué es lo que va a registrar. Pues la exposición es el tabaco La exposición es del tabaco y qué es lo que va a registrar. y va a registrar la mortalidad a la que están expuestos los sujetos. A ver, que si yo le digo registre la mortalidad, ¿qué es lo que usted va a poner en los registros? ¿Cuántas personas fallecen? Ok, y si yo le digo registre la exposición, ¿qué es lo que va a registrar? Las personas que tienen, pues sí, que están expuestas, vaya, al humo del tabaco. O sea, ¿qué es lo que va a registrar? Es que yo no entiendo. ¿Qué registra? Cuando yo le pregunto que si registra, que va a registrar la mortalidad, me dice que va a registrar lo de los muertos y yo le digo que está bien. Cuando yo le pregunto qué es lo que registra, cuando tiene que registrar lo que sé que usted decide que se va a registrar, ¿qué es lo que registra? El número de personas que mueren. Es que, Eso es para mira, la mortalidad, pero para la exposición, esos van a ser tus resultados, Miguel. Y como lo estoy entendiendo yo, creo que la doctora se refiere a en qué mediciones te vas a basar para llegar a ese resultado. Por ejemplo, si la exposición es, pues las personas que tienen, perdón, que tienen contacto con el tabaco, tú puedes registrar la cantidad de cigarrillos que fuma, por ejemplo, y ahí ya estás midiendo qué tanta exposición tienen las personas y así ya puedes interpretar en tus resultados si la cantidad de cigarrillos que fuma una persona influye en la mortalidad. Sino que la doctora me diga que estoy mal. no, sí es correcto. Eso es lo que quiero que me diga. Es que yo no entiendo. Cuando ustedes me dicen hay que manipular, yo no entiendo qué es manipular. Necesito que me lo expliquen. Cuando ustedes voy a registrar la exposición, pues sí, ¿qué es eso de registrar la exposición? ¿Qué es la exposición? Porque a lo mejor por ahí debimos haber empezado. ¿Qué es la exposición? En el caso del ensayo clínico controlado dicen, ¿qué es el tratamiento? Pues el tratamiento es el fármaco. La manipulación es la dosis, la frecuencia, todas las cosas que la presentación, todo eso es la manipulación. En el caso del ensayo, de la corte, ¿qué es la exposición? Puede ser un factor de riesgo o una intervención, ya sea una cirugía, un Si es una fármaco. intervención, ¿usted de qué equipo es, Alejandra? Yo soy del equipo 3. ¿Qué es el equipo de? De lo que es la encuesta. No, pues no, a ver. Mire, Alejandra, el ensayo clínico controlado se caracteriza por la manipulación de la variable independiente, ¿sí? Y tiene dos grupos en donde un grupo recibe tratamiento y un grupo no recibe tratamiento. El tratamiento o la maniobra
se refiere, y no me lo conteste usted, por favor, ¿sí? Quiero que me lo contesten los del ejecutivo controlado. ¿El tratamiento o la maniobra se refiere a qué? ¿Nada más a los fármacos? No, también podría ser una cirugía. Ajá. Entonces, esa es la respuesta de por qué le digo a usted, Alejandra, no. Que si es una cirugía, no puede ser una corte. ¿Sí? Al final del semestre ustedes van a comprender que se pueden hacer cortes también de las cirugías, pero la exposición, ¿sí?, no se maneja como una variable que el observador pueda ir dosificando. Y en el caso de la corte, ¿cuántos cigarros fuma usted al día, Alejandra? No, doctora, ninguno. Usted fuma 0 y los demás a los que voy a preguntarles, aunque no fumen, quiero oír una respuesta numérica positiva. Fernanda, ¿cuántos cigarros fuma al día? 3. Ramiro, ¿cuántos cigarros fuma al día? 6. Y él sí va a sacar su tabaquismo positivo. ¿Sí? 6. Fernanda, 3. Ramiro, 6. Stephanie. 1. 1. Ajá. Entonces, ahí estoy midiendo la exposición. Y yo diría, por ejemplo, que usted 0, no hay problema. Eso es, no fuma. Usted pertenece al grupo de no expuestos. Pero sus compañeros tienen diferentes grados de exposición. Está del que fuma leve, que es 1, el que fuma moderado, que fuma 3, y el que fuma exagerado, severo o mucho, que son 6. ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo que miden, necesito que ustedes entiendan qué es lo que se está midiendo. Ahora, dice usted, la exposición es un factor de riesgo. Ciertamente la exposición es un factor de riesgo. Y voy a preguntar algo y no quiero que me lo conteste usted, Alejandra. ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Es alguna característica que nos hace más vulnerables a algo? No, no, un factor de riesgo sí es un factor que incrementa la probabilidad de que desarrollemos algo, pero no necesariamente nos da vulnerabilidad. O sea, un factor de riesgo puede ser positivo. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, es algo que incrementa la probabilidad de que desarrollemos un fenómeno, un evento, pero necesariamente no es algo negativo. La pregunta, Sofía, es, ¿usted en qué equipo está? Hay 3 Sofías, doctora. Sí, es Sofía, ¿en qué equipo está? No, o sea que hay 3 Sofías Hay aquí en el 3 grupo. Ah, pues Sofías. Sofía, la que me acaba de contestar lo del factor de riesgo. ¿Sí? ¿Sofía Enríquez? Creo que fue ella. Sí, doctora. ¿En qué equipo está, Sofía? En el de corte. Que la salve eso, ¿eh? Porque esto que estoy preguntando deberían saberlo todos los integrantes. No nada más Sofía. Porque si yo voy a hablar de exposición, pues o sea, ya empezamos bien definiendo que es una corte. Pero si lo que voy a hacer es explicar la exposición, pues lo primero que debo tener muy claro es qué es la exposición. Otra de las cosas que necesitamos tener muy claro es qué es la medición. ¿Qué es la medición?
¿Es la forma de medir algo? Sí, ¿cómo le hago a eso? Como de cómo hacerle. Sí, pues es que me dice la forma de medir algo. ¿Cómo le hago a eso para poder medir algo? Pues dependiendo de los parámetros que se usen, dependiendo de la cosa que vayamos a medir o lo que vayamos a... Y entonces, ¿cómo le hago? Si yo quiero medir algo, ¿cómo le hago? Por ejemplo, si queremos medir el diámetro de algo, pues utilizamos una regla. Ok. ¿Y luego qué hago? La utilizamos y vemos pues cuántos centímetros son y lo anotamos. ¿Pero cómo mido? O sea, ¿cómo sé que? Usted me dijo mide el diámetro, pero yo ¿cómo sé cuál es el diámetro? Comparando la unidad de medida con lo que deseamos medir. O utilizando una expresión numérica. Ah, bueno, ok. Ese es el valor que le estoy dando. Pero ¿cómo sé cuál es el diámetro? ¿Sí entienden lo que les estoy preguntando o no? A ver, No, no quiero medir el diámetro, ahora quiero medir el perímetro. ¿Cómo sé cuál es el perímetro? Pues No quiero medir el perímetro, ahora quiero medir el radio. ¿Cómo sé cuál es el radio? ¿Sí entienden lo que les pregunto o no? no, la verdad yo no, doctora. O sea, qué es el diámetro? Es que, ¿cómo voy a saber? O sea, a ver. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Ah, ya sé. Usted me mandó a medir el diámetro. Sí. Pero, ¿sí? Sí. Yo no sé qué es el diámetro. Y como yo no sé qué es el diámetro, pues yo no sé qué voy a medir. Demonios, quiero regresar con ustedes y no puedo, no sé por qué. Es que estaba yo buscando una presentación y ya la encontré, pero ahora quiero regresar con ustedes y no puedo. Ahora yo le voy a decir a usted que vaya y mida el garabato. ¿Qué va a medir? Pues, ¿cuál garabato? O sea, tendría que saber eso. Ándele, eso es lo que le estoy diciendo, que es el diámetro. Ah, ok. Pues se puede decir el diámetro de una mesa. Sí, pero ¿qué voy a medir? La línea recta de que va de la mesa de un lado al otro y pasa por el punto medio de esta misma mesa. Por el punto, ok. Entonces, mi mesa tiene 4 esquinas. Entonces, no. Es que se supone, bueno, el diámetro es nada más en círculos, en Ándele, una circunferencia, no ya en ve. ¿Cómo cuadrados. me manda a medir algo que no me dice que tengo que medir? Yo le voy a dar la altura de una pata. ¿Sí entienden cuál es el mensaje que les estoy dando? ¿O no? Ay, no sé por qué no puedo regresar con ustedes.
Se salió la doctora. Creo que va a volver a entrar para que pueda ver Sí, la porque quiere exposición. vernos. Ahora que ya estamos juntos otra vez, ¿sí entienden cuál es el mensaje que les estoy dando? O sea, ¿cómo puedo yo entender que es un estudio de corte si no me definen qué es una corte? ¿Cómo puedo yo entender que es una exposición si no me definen qué es una exposición? Déjenme compartir pantalla, por favor. ¿Alguno de ustedes? Aquí están todas las ventanas. Es que les voy a preguntar. No me deja ver todas mis ventanas. Creo que sí. Ok, ¿pueden ver ya la imagen? Sí, sí, se ve, Sí, doctora. doctora. Ok, a ver, entonces fíjense. Aquí todo el tiempo han estado diciendo que hay que medir la variable independiente y la variable dependiente, y luego que tienen una variable de resultado, que es la medición que van a hacer. Por ejemplo, en el caso del ensayo clínico controlado, ustedes estaban hablando de que tenía yo que medir la variable final, tenía yo que medir la variable subrogada, tenía yo que medir la variable intermedia, o sea, era la variable resultado o primaria, las variables intermedias, las variables subrogadas, y tenían otra variable que en este momento no me acuerdo, pero que ya habían dicho, que les dije, las variables proxy. Entonces, la pregunta sería, si vamos a medir variables, ¿qué es la medición? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes deben entender es que la medición es el acto médico más importante que realizamos. Cada vez que nosotros establecemos un diagnóstico, hacemos una medición. O sea, yo mido la temperatura y digo que el sujeto tiene 38 grados, y cuando lo comparo contra un valor de referencia, yo digo que esa temperatura está elevada, porque mi patrón de referencia es de 36 a 37.5. Entonces, como este sujeto tiene 38, yo digo que la tiene elevada. Si este sujeto tuviera 34, como mi patrón de referencia empieza en los 36, como mi patrón de referencia empieza en los 36, pues obviamente yo estoy diciendo que este sujeto tiene la temperatura disminuida. Entonces, por eso decimos que la medición es el acto médico más importante que realizamos, porque si no medimos, no podemos comparar. Y la pregunta es, ¿contra quién comparamos? Comparamos contra un valor de referencia. Entonces, para esta parte de diseños epidemiológicos, la medición nos permite
comparar sujetos entre sí o con otros sujetos, ¿sí? Como nosotros lo que analizamos son poblaciones, pues lo que vamos a comparar es los valores promedios de una población contra los valores promedios de otra población. Entonces, ¿qué es lo que medimos? En términos generales, en los diseños epidemiológicos medimos el evento y la exposición en términos generales. El evento siempre es la variable final. Y la exposición puede ser la variable independiente o las variables intermediarias. ¿Cuándo una medición es transversal? Si solamente ocurre en una ocasión. ¿Y cuándo es longitudinal? Si la medición ocurre en más de una ocasión. Yo recuerdo que cuando empezamos esta clase de los diseños epidemiológicos, abrimos una tabla que tenía la clasificación de los diseños epidemiológicos por la selección de los sujetos, por la medición de la exposición, por el tipo de análisis, por el tipo del evento, y les fui explicando qué significaba cada una de las palabras que ustedes iban a manejar. Entonces, con eso empezamos esta clase, lo cual significa que tienen que darle una repasada a las cosas. Pero también recuerdo con mucha claridad que les dije, la exposición del equipo del ensayo clínico controlado les sirve con mucha claridad a los de corte, a los de encuesta, a los de casos y controles, para que se den cuenta qué es lo que vamos preguntando y cómo lo vamos preguntando. Entonces, ustedes deben, de hecho hasta les dije, podían poner un glosario del significado de las palabras al principio. Entonces, si yo en mi exposición voy a manejar corte, necesito saber qué es una corte. Si voy a manejar exposición, yo acabo de usar la palabra exposición y tiene un significado muy diferente a cómo lo manejamos en los diseños epidemiológicos. Entonces, es su obligación y su necesidad el quitar la ambiguación de las palabras. O sea, exposición para mí en este momento significa los motivos que yo estoy teniendo para estar haciendo o recalcando estos puntos. Pero exposición en diseños epidemiológicos se refiere a qué cosa. Y ustedes deben tenerlo muy claro. Deben tener muy claro qué es exposición, qué es evento, qué es variable final, qué es variable intermedia. Cuando la medición de la variable independiente y la variable dependiente se realiza en un individuo, la unidad de análisis es el individuo. Cuando se realiza en la comunidad, el análisis es el grupo. Aquí un poco para explicar los diseños epidemiológicos en relación a lo que sería la población, el evento y la exposición por cómo seleccionamos los sujetos. Entonces, si yo voy a exponer ciertas cosas, debo tener muy claro qué es lo que voy a hacer. ¿Qué es una corte abierta? ¿Qué es una corte cerrada? Como definición, porque esas imágenes que ustedes acaban de pasar, de verdad son imágenes muy bonitas, que si uno las entiende, como que queda muy claro qué es lo que estoy haciendo, pero si yo todavía tengo dudas respecto a cuál es el evento, cuál es la exposición, y además empiezo a tratar de explicar cuándo algo es prospectivo y cuándo algo es retrospectivo, empiezo a tener problemas, porque si lo que me dicen es que yo voy a estudiar a los sujetos de cáncer de mama, cómo se mueren, el evento es la mortalidad. Pero, ¿cómo decido que la exposición es el cáncer de mama? Si yo no tengo muy claro que esa es la exposición, para mí eso es el evento. Si yo voy a buscar los estudios en los expedientes, yo voy a ir y a seleccionar los sujetos cuyo expediente están marcados como tener
cáncer de tiroides. Y ese no es un diseño de corte, es un diseño de casos y controles. Por eso cuando me están dando el ejemplo, necesitan tener muy claro qué es lo que los autores les estaban diciendo. Porque la parte de la comparación de cómo se diferencia este estudio del estudio del ensayo clínico controlado, esas yo se las puedo ir haciendo aquí. Pero si ustedes no tienen clara esa parte, se vuelve un verdadero problema. El día de hoy vamos a dar por terminada la clase con el único objetivo de que de veras el otro equipo se ponga a repasar lo que tiene que repasar y lo haga bien. ¿Sí? Porque no sería justo que al primer equipo le haya tocado sortear todo esto y ustedes que ya tienen la experiencia de cómo van a hacer las cosas, no estén haciendo las cosas como deben hacerlas. Entonces, le encargo a Miguel, por favor, que haga su glosario y trate de tener los ejemplos perfectamente bien comprendidos para que nos los pueda explicar, porque de otra manera no lo vamos a entender. ¿Sí queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces nos vemos, hoy es miércoles, el viernes, doctores. ¿Sí? Cuídense mucho. Igualmente, doctora. Igualmente. Gracias. Dale, bye. Que se mejore, doctora. Gracias. Es un buen deseo.